El Señor es todopoderoso y eterno. Muy buenas noches para todos. El Señor les bendiga en este tiempo, en esta hora. Quiero contar algo muy pequeño esta noche. Hablamos ayer del testimonio vivo por el cual he pasado. Pero el Señor Jesucristo, en los dones que se movían, dones de liberación, discernimiento de espíritus, encontramos a un hombre que estaba metido en un cementerio, que allá daba voces, gritaba. A veces lo amarraban con cadenas y nadie lo podía sostener. Y este hombre gritaba. Y cuánto no más cuando vio al Señor Jesucristo. Ese texto lo tenemos aquí en el capítulo 5 de Marcos. Voy a leer este capítulo sobre el tema del endemoniado de Gadara. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues que vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tiene conmigo, Jesús, el Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar, por un despeñadero en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Tremenda historia, ¿cierto? ¿Saben por qué es tremenda? Porque mucha gente, aún viendo esta liberación tan poderosa, ese discernimiento de espíritus que tenía el Señor, porque le preguntó que cuántos eran o cómo te llamas, y los espíritus inmundos que estaban dentro de ese hombre le dijeron: me llamo Legión, porque eran muchos. Dice que habían 2000 cerdos siendo apacentados allí en ese lugar. Y cuando el Señor dio la orden, esos demonios entraron a los cerdos. Vamos a mirar una cosa aquí. Lo primero, la autoridad del Señor Jesucristo, porque había relación de Él con el Padre y con el Espíritu Santo. Cuando tenemos nosotros esa relación del Padre,
con el Padre, con su Espíritu Santo, con el Hijo, el Señor Jesucristo, tenemos algo que se llama autoridad espiritual. Al igual que el Señor Jesucristo, Él estaba sujeto al Padre. Y el Espíritu Santo le hablaba, el Espíritu Santo le mostraba, al igual que nosotros, porque en este momento Él estaba actuando como hombre, no como Dios. Pero sí tenía la autoridad porque estaba en una comunión completa con el Padre y el Hijo, con el Padre y el Espíritu Santo. ¿Qué queremos o qué quiero que tengamos en cuenta en este momento? Es que si queremos autoridad, queremos tener los dones en ejercicio, debemos estar conectados con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque ellos son los que nos dan a nosotros la autoridad, porque ellos nos dan el discernimiento, porque nos dan los dones para saber cómo aplicarlos y en qué momento, con la autoridad de cada uno de ellos. Aquí decía que el Señor le reprendía y le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y tremendo, porque miren, los demonios reconocen la autoridad. Y cuando tú y yo estamos conectados con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los demonios reconocen quiénes somos, porque ellos ven en nosotros la luz que irradiamos, que hay dentro de nosotros, lo reconocen. Queridos, este es el tiempo en el que nosotros tenemos que estar aferrados, tomados fuertemente de la mano del Señor. Porque si no estamos tomados de la mano del Señor, pueden estos demonios inmundos dañar nuestras vidas. Pueden venir a atormentarnos, venir a dañarnos. Cuando no tienes tu autoridad, o yo no tengo autoridad, porque no estamos dependiendo del Señor, el enemigo toma autoridad. Y para que eso no ocurra, se necesita en este tiempo que cada uno de nosotros tengamos y desarrollemos una dependencia absoluta del Señor. Hoy hablaba con uno de mis hermanos y yo le había enviado una palabra que alguien me envió para mandársela a él. Y él me decía: tremenda esa palabra, tremenda, porque quiere decir que tenemos que estar preparados. Quiere decir que debemos estar cada día limpiándonos, teniendo cuentas cortas con el Señor. Y queridos, lo que viene no es fácil. Esto es apenas de lo que nos cuenta el Marcos aquí en el capítulo 5. Es apenas un vislumbre con los demonios que estamos enfrentando en esta época. No son poquitos, ni son, no son suaves, como podríamos decirlo entre comillas. Son demonios que están en el Averno, que se han manifestado y se siguen manifestando sobre la faz de la tierra. Hoy en día nos preguntamos por qué hay tanta violencia, por qué hay tanta muerte, por qué hay tanta gente desaparecida, por qué hay tanta injusticia, por qué los gobiernos están subyugando a la gente, a los pueblos. Pues es toda esta operación demoníaca, queridos. Y el Señor nos informó que todo eso iba a pasar, pero que no tuviéramos temor, porque si tú y yo
estamos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tenemos autoridad para combatir toda fuerza espiritual de maldad. Si hay algo que a ti no te gusta o sientes algo que no te gusta de una persona, tienes autoridad para reprender. Y se llama discernimiento de espíritus. Lo mismo que el Señor estaba ejecutando aquí en este pasaje de Marcos 5. Discernir y reprender. Porque aquí dice que el Señor le reprendía y le decía que salieran fuera de ese hombre espíritus inmundos. Porque tenían a ese hombre en tormento total, en locura total. Ahora podemos pensar cuántas personas que todos los días están metidos con la drogadicción, con el tabaquismo, con el alcohol, no terminan enloquecidos, queridos. Terminan con su mente perdida. ¿Por qué? Porque son posesiones demoníacas y nosotros tenemos autoridad de reprender todo eso. Tomar la autoridad como el Señor nos enseña. En alguna oportunidad tuvimos que ir a un lugar y a orar por una persona que tenía un espíritu inmundo. Y esta persona la tomaba el enemigo para gritar, para vociferar, para dañar. Pero cuando tú estás bajo autoridad, reprendes al enemigo y se tiene que ir. Reprendimos al enemigo y se tuvo que ir. Fue fuerte, no fue fácil. Pero ellos saben quiénes somos nosotros. Aquí, en este pasaje, cuando vieron a Jesús de lejos, vinieron, o sea, el hombre vino y se hincó, se arrodilló ante la presencia del Señor Jesucristo y, lo más tremendo, reconoció que era el Hijo de Dios. Los demonios conocen. ¿Sabes por qué? Porque Satanás estuvo en el reino, estuvo delante del trono y alrededor del trono. Era uno de los ángeles servidores más poderosos de todo el cielo. Él conoce quién tiene autoridad. Él conoce cuando se reprenden los demonios que él mismo ha levantado en contra de la humanidad. Pero él conoce quién tiene autoridad. Hay momentos que nosotros debemos tomar control en el ambiente que se esté moviendo la nación. Autoridad y control sobre lo que estamos viendo que esté pasando en la nación, en el país. La muerte, esto que está ocurriendo terrible en estos momentos, que hay unas extorsiones terribles. Tenemos que reprender ahora ese hombre que se autodenomina Satanás, su alias, aún estando preso. Yo cuando lo vi por televisión dije, tiene un espíritu tan terrible. A él no le importa matarlo. A él no le importa matar o hacer que otros cometan hacer que otros asesinen por él, porque ha entrenado a varias personas, a mucha gente, para que hagan lo que él desde la cárcel no puede hacer. Pero como dio la orden, los lugartenientes de él lo hacen. Se está luchando a nivel
oficial a nivel de justicia, de la justicia colombiana, para que este hombre y todos sus secuaces, los secuaces que todavía están por fuera, caigan. Pero esto es una guerra más intensa, es más alta, es en oración, es delante de la presencia del Señor y es tomando las armas de nuestra milicia, que no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza. Esa es una fortaleza que el enemigo ha levantado a través de ese hombre llamado Satanás, para hurtar, matar y destruir, porque para eso es que el enemigo ha venido. Hurtar, robarle a las personas lo que con tanto trabajo les ha costado tener, robarle las vidas, porque ya no les importa disparar, ya no les importa dañar a otro ser humano. Eso en esa parte de violencia. Ahora miremos todas esas diferentes tomas que se están haciendo. Tenemos las armas de nuestra milicia, queridos. Vamos a ejercitarnos, pero para eso debemos ponernos a cuentas con el Señor, estar con cuentas muy corticas. Si sabes que hay algo en tu corazón, debes sacarlo, expresárselo al Señor. Y ahí después de todo eso, tomar autoridad. Yo también miraba el día de ayer que venía con mi hijo una pareja y la chica le decía que no lo quería más, que se fuera, y el hombre ahí seguía insistiendo. Yo decía, Dios, eso es un espíritu inmundo que los tiene a los hombres arrodillados y a las mujeres con miedo, con temor. Eso es un espíritu inmundo que está poseyendo a muchos hombres y a muchas mujeres. Unos para ser atormentados con temor y otros para hacer maldad, para dañar, porque para eso vino el enemigo, para hurtar, matar y destruir. Esa es su consigna todo el tiempo. Entonces, qué tremendo que podamos ejercitarnos en los dones que aquí el Señor nos estaba mostrando que Él los ejercitaba, siendo hombre, siendo humano, porque todavía aquí no había ascendido tampoco. Apenas nos está mostrando lo que ocurrió en esa tierra de Gadara con ese hombre endemoniado que tenía espíritu inmundo, pero que el Señor lo reprendió. Ya a la final se ahogaron. Y un dato para que tengas en cuenta, los demonios son seres incorpóreos, o sea, no tienen cuerpo, pero buscan cuerpo en donde habitar. Por eso ni tú ni yo podemos prestarle nuestros cuerpos. ¿Cuándo prestamos nuestros cuerpos? Cuando dejamos nuestra mente que sea campo de batalla para el enemigo, donde viene a atormentarnos con dudas, donde viene a atormentarnos con cosas que empieza a mandarnos dardos de fuego del maligno y entra por el oído o por los ojos. Todo eso que te atormente, todo eso que traiga desasosiego, todo lo que te robe la paz, no es de Dios. Entonces debes empezar a conquistar el campo mental primero, luego tu entorno físico, luego tu entorno familiar, porque hay demonios asignados a cada familia. ¿Para qué? Para dañar, para desbaratar, para destruir. Y si nosotros no nos ponemos las pilas, lo logran. Entonces, tenemos que tener en mente la palabra
de que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza, y que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Nuestra lucha no es contra personas, son contra demonios. Y eso lo tenía muy claro el Señor Jesucristo, porque aquí lo vemos. Aquí lo vemos de que el Señor tomaba la autoridad y que reprendía, así como también la autoridad sobre la naturaleza. De ahí tenemos que discernir también ese discernimiento, porque muchas veces el enemigo es el que hace cosas terribles, donde toma los vientos, toma las aguas y trae cosas terribles y hace cosas en los territorios. Y es ahí donde tenemos que discernir para reprender. Acuérdate que el Señor, estando en la barca, se levantó un viento intempestuoso, terrible, que casi hundía la barca. Y Él se paró y reprendió los vientos. ¿Por qué? Porque el enemigo también tiene poder sobre la naturaleza. Ha tomado poder sobre eso. Y tú me vas a decir, ay, pero es que todo fue creado por Dios, y todo, hasta el mismo enemigo. Pero como Él fue mandado a habitar en esta tierra, Él tomó mucho control de esta tierra. Acordémonos que Él era, por decirlo de una manera, como la mano derecha de Dios. Un ángel en su esplendor. Y quiero decirte que no es feo, Satanás no es horrible, es hermoso. Él no ha perdido eso. Los feos son sus lugartenientes, o sea, los demonios que han salido. Esos son los feos. Pero él sigue siendo bello. Él no ha perdido nada de su esplendor. Me vas a decir, uy, ¿cómo así? Es cierto. Y por eso puede engañar, dice que aún hasta los escogidos. Él puede engañarte a ti y me puede engañar a mí, porque no se presenta horrible, se presenta bien. Se presenta como luz, porque también era luz. Y puede hacernos ver algo que era o que es malo. Nos puede hacer ver que eso es bueno. Y está ocurriendo ya. Entonces vamos a abrir bien nuestros ojos. Vamos a saber que los demonios necesitan cuerpos donde habitar, y no vamos a permitirle que posea nuestra mente, que posea nuestras emociones. Y mañana continuamos, si el Señor lo permite, con este mismo tema, con respecto a lo que el enemigo y cómo el Señor lo echaba fuera, y que nosotros debemos tener esa misma autoridad. No tener miedo, porque si tú estás bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no hay por qué temer. Pero sí tenemos que tener autoridad. Padre, te doy gracias en esta hora por la autoridad que tú nos regalas para discernir, para usar el don de discernimiento de espíritus, para no permitirle al enemigo avanzar en nuestras vidas, ni en nuestra mente, ni en nuestro corazón, ni en nuestra casa, ni con nuestros hijos, para no permitirle que avance y tome control, porque tú nos has dado autoridad espiritual.
Yo te pido, Señor, que a cada persona que vea este video les des autoridad de hollar serpientes y escorpiones, como la autoridad que repartiste a los discípulos. Muchas gracias, Señor. En esta noche recibimos de esa autoridad tuya y bendecimos este tiempo en tus manos. Señor, estamos. Gracias. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor ponga paz en tu vida, en tu casa, en tu familia. Y el Señor guarde tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Que cada que vayas a salir, tu vida esté guardada. Cuando entres a tu casa, esté guardada y siga guardado en la presencia del Señor. Y que el Señor traiga una provisión apretada, remecida y rebosante en las alacenas de tu casa, en tu artesa de amasar. El Señor trae provisión apretada, remecida y rebosante en todo lo que tú necesitas. Muchas bendiciones, queridos. El Señor los guarde esta noche y este tiempo sea para que medites en esta palabra. Acuérdate, Marcos capítulo 5. Si encontraste que este video es importante para que otra persona también lo pueda escuchar, compártelo. Gracias. Bendiciones.